Hola, ¿cómo están? Es un gusto en saludarles. En esta ocasión toca cumplir con la tarea dentro de la asignatura de Convergencia de Medios Educativos. Una de las preguntas, o la primera pregunta de esta tarea, corresponde a realizar o elaborar un video dentro del aplicativo o del programa de Screencast-O-Mati. Entonces, en esta ocasión estoy utilizando un archivo en diapositivas acerca del análisis de los principios que identifican el modelo pedagógico conductista de los aprendizajes, sus aportes y limitaciones dentro del contexto actual educativo. Vamos a analizar o vamos a revisar lo que se ha realizado. Tenemos esta tabla. Dentro de esta tabla podemos encontrar cuáles son los principios del modelo conductista, los principales representantes, un análisis de cuál es el aporte en el contexto educativo y también cuáles son sus limitaciones. Vamos a analizar el primero de los principios, que es el conexionismo o el ensayo y error, cuyo principal postulante fue Edward Lee Thorndike, que basa o que explica que según la bibliografía que nosotros habíamos revisado dentro de la asignatura, el conexionismo se basa en que el aprendizaje se obtiene a partir de las diferentes conexiones o asociaciones que se hagan. Un determinado estímulo ocasiona una determinada respuesta. La respuesta eficaz que se obtenga será gradual. Jamás el aprendizaje obtenido es el resultado de la primera conexión o asociación entre el estímulo o respuesta. Se necesita de muchos ejercicios de ensayo y error para obtener una respuesta acertada que pueda solucionar el problema planteado, el problema de conocimiento planteado. El aporte para el contexto educativo podría centrarse en el perfeccionamiento de las destrezas que se desarrollan a través del proceso repetitivo de prueba y error. Así como este principio tiene una amplia aplicación dentro del contexto educativo, también hay determinadas limitaciones con relación a este principio. La más grande limitación que podemos encontrar es que no todos los seres humanos reaccionamos de la misma manera ante los estímulos, ni todos construimos los aprendizajes de la misma forma. Otra de las limitantes es de que el estudiante aplicaría una destreza solo cuando se repita o se replique el único contexto en el que se produjo el aprendizaje. Si se incrementa quizás alguna variable dentro de este proceso, el estudiante ya no podría obtener los mismos resultados. Otro de los principios es el condicionamiento operante. El condicionamiento operante fue planteado por Frederick Skinner en 1904 hasta 1990 y se basa directamente en la relación que existe entre las consecuencias asociadas por la respuesta del sujeto a una situación o condicionamiento. Lo innovador del principio es la utilización de reforzadores positivos o negativos que se asocian a la respuesta para que la misma se repita cada vez que se presente una situación original planteada. Por ejemplo, hablamos del estímulo que se le da al estudiante. Cada vez que realiza correctamente un ejercicio, una actividad o desarrolla un problema, si lo hace correctamente obtiene un estímulo, que en este caso sería la calificación, una buena calificación. Pero si lo hace incorrectamente, recibirá un estímulo negativo o un reforzador negativo, que será la calificación baja. Para entenderlo mejor, se plantean otros ejemplos como los elogios, las críticas, recompensas de tiempos o de castigos, etc. También existen unas limitaciones en cuanto al condicionamiento operante. Es la aplicación constante de este principio quizás ocasione que se pierda la perspectiva en cuanto a la finalidad del proceso de aprendizaje y se deje de desarrollar destrezas y se priorice exclusivamente la obtención de recompensas. Luego, por último, tenemos lo que es el condicionamiento clásico. Fue propuesto por Ivan Petrovich Pavlov y Joseph Wolf.
Este principio se basa en la asociación de un determinado estímulo que provoca una respuesta involuntaria en un primer momento, pero que en lo posterior será la misma siempre que se presente el estímulo que la provoca. Es quizás uno de los procesos que más a menudo encontramos en el contexto educativo cuando el docente, basado en señales o indicaciones previo al inicio de clase, espera orden y silencio en el aula, por ejemplo. La llegada del maestro al aula será el estímulo para que los estudiantes automáticamente busquen su lugar y adopten el silencio. La limitación que se encuentra en este principio, en el principio del condicionamiento clásico, es que se podría considerar que necesariamente es requerida la presencia del docente o del estímulo para que se produzca la respuesta esperada. En el ejemplo planteado, si en el salón de clase no se encuentra un docente, el aula permanecería en caos o con indisciplina. Por último, podemos añadir adentro de este modelo conductista otros acápites o otras puntualizaciones que son importantes de hacer. ¿Cuál es el rol del docente dentro del modelo conductista? Se lo podría resumir como el único poseedor del conocimiento que debe de ser impartido, además de ser considerado el único organizador del proceso de enseñanza, ubicándose siempre por sobre el nivel del estudiante. Su papel es modificar la conducta del estudiante hasta el nivel deseado. En el modelo conductista nosotros tenemos a un docente dueño de la verdad, dueño del conocimiento. El docente es el que sabe, el estudiante es el que tiene que aprender. El docente está por encima del estudiante y el estudiante debe acatar exclusivamente las órdenes que da el docente. Esto dentro del modelo conductista estamos hablando. ¿Cuál es el rol del estudiante dentro de este modelo? Es el sujeto pasivo, es aquel que recibe la información, el que recibe el conocimiento, es el depositario de los saberes. No tiene derecho a refutar la acción del docente y siempre requerirá una supervisión y evaluación y aprobación. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? El aprendizaje es predominantemente por imitación, con el ánimo de moldear no quizás solamente la apropiación de conocimiento, sino moldear la conducta técnico-productiva del estudiante. Dentro del modelo conductivista se privilegia la memorización y solo cuando se evidencia un cambio de conducta o comportamiento se considera que se ha producido el aprendizaje. ¿Cómo se desarrolla la evaluación? Las evaluaciones se llevan a cabo a base de la valoración cuantitativa de los conocimientos acumulativos. Una propuesta muy personal. ¿Se cree que este modelo sigue vigente actualmente en el contexto educativo? Pues sí. El modelo en su expresión pura realmente en este momento va desapareciendo en el contexto educativo ecuatoriano, pero sin embargo hay determinados principios que pueden ser utilizados contextualizadamente dentro del aula. En nuestro país actualmente el proceso de evaluación estudiantil es el más claro ejemplo de conductismo, puesto que se privilegia la valoración cuantitativa sobre pruebas de base objetiva que incitan a la mera memorización de los contenidos. Esto es todo cuanto podemos hablar acerca de los principales datos o indicaciones del modelo conductivista. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en este momento.